Ya estamos aquí, buenas noches. El sindicato CESIF se ha movilizado hoy en los hospitales y centros de salud de toda la comunidad. Denuncian el caos sanitario que padecen los profesionales y afecta a los pacientes. Aseguran que la situación es crítica e insostenible. Que se cumplan los criterios lógicos de personal necesarios para cubrir a los pacientes, que se cumplan esos estudios, que se cubran las plazas una vez que se produzcan las masivas jubilaciones que se prevén en los próximos 4 o 5 años. Enero nos deja malos datos en cuanto al empleo. El fin de la campaña navideña ha hecho mella en el empleo y en la afiliación a la Seguridad Social. El primer mes del año suma 471 parados en Burgos y 1.508 afiliados menos respecto a diciembre. Y hoy, 2 de febrero, ¿qué se celebra aquí? Pues las Candelas. Una festividad con mucho arraigo en el barrio de Gamonal. Un día que ha comenzado con la misa tradicional de la luz. Es el día, el momento más bonito y más bullicioso porque es el momento de los niños, ¿no? Presentamos a los niños a la Virgen María y con la Virgen María se les presentamos a Jesús. Les presento ya a quienes nos acompañan en la mesa. Contamos con José Antonio López Rodríguez. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, bien hallado, como siempre. Gracias. A su lado se encuentra Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I. ¿Cómo estamos, Alberto? Bienvenido. Vamos a comenzar hablando de la parte negativa del deporte, porque el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 64 personas en 6 provincias españolas, entre ellas la nuestra, Burgos, por su presunta vinculación a grupos radicales violentos del mundo del fútbol. Se les imputan los delitos de desórdenes públicos tras los incidentes acaecidos el pasado 27 de noviembre en los momentos antes del encuentro entre el Burgos y el Zaragoza. Es decir, son bandas muy organizadas, Alberto, que vienen a teñir de negro lo que es el deporte, que tiene que ser todo lo contrario. Bueno, yo creo que no es gente del deporte, ¿no? Utilizan la excusa del deporte para canalizar determinados comportamientos violentos, ¿no? Pero lo vemos domingo tras domingo en los campos de fútbol, de baloncesto. La gente del deporte es gente que compite, cuando está compitiendo no se tiene amigos y cuando se termina te das la mano y amigos para siempre, aunque seas del equipo contrario. Eso es el deporte, es una cultura, es una filosofía, es una forma de entender el mundo que te prepara para la vida, y esto es una canalización de la violencia poniendo la excusa del deporte, pero yo creo que no se puede vincular a estos grupos con el deporte, ¿verdad? Sí, es que encima entre esas 64 personas de los detenidos, hay personas de 6 o 7 comunidades diferentes que no tienen nada que ver, muchos de ellos, ni con Burgos ni con Zaragoza. O sea, que es que se ve que... Es una lacra. Van haciendo una tournée por este tipo de bifurcaciones, de gente que se dice aficionados de un determinado equipo que lo único que hace es empañar la imagen de Burgos y de Zaragoza. Es lamentable, es triste y desde luego bien hecho por el Cuerpo Nacional de Policía, que me consta que están encima de ese tipo de actuaciones, y es más, es que se ha llegado a descubrir que hasta quedan abiertamente, ya no utilizan ni la dark web ni la web oscura, no, directamente a través de internet, quedan para pegarse, parece ser que es su hobby, pero empañando y cometiendo pues auténticos delitos como los desórdenes públicos que afectan al resto de la ciudadanía, que nunca yo me pongo en la piel del padre o de la madre o del grupo de amigos que están en la zona en que se producen ese vandalismo, y me lleva las manos a la cabeza, no lo puedo entender, ¿eh? Pues enhorabuena a la policía, y que está bien que sepamos y que ustedes también lo sepan, que este tipo de hechos pues no son tan gratuitos. Venga, vamos a presentarles ya que es nuestro invitado, es el portavoz del PSOE en la Diputación de Burgos y también a la sazón concejal de Hacienda del Consistorio burgalés, David Jurado. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Da gusto estar contigo porque se te puede preguntar de muchísimas cosas, de Diputación, de Ayuntamiento. A ver si entre tantas alguna se me despista. Pero bueno, ¿a ti qué es lo que más trabajo te lleva de ambas instituciones? Pues cada uno es diferente, ¿no? En uno estás en la gestión directa en el Ayuntamiento, ya sea el de Burgos o el último pueblo de la provincia, ¿no? Y la Diputación es otra cosa, es gestionar junto con los ayuntamientos, ¿no? Con lo cual los dos tienen mucha labor, pero de diferente manera. Y hombre, qué duda cabe que gobernar pues siempre no es que sea más difícil o no, sino que además conlleva la responsabilidad pues, de que eres el que toma las decisiones, ¿no? Por lo tanto, por esa parte, pues un poquito más de responsabilidad, pero un trabajo
ahí andamos. Y ya sabes que dicen que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, sí, lo que pasa es que hay una cosa que la gente a veces todavía no lo sabe, y es que las diputaciones provinciales son la única institución de nuestro país de elección indirecta. Nadie vota a las diputaciones, sino que para hacerlo previamente hay que ser concejal de un ayuntamiento, insisto, ya sea el de Burgos, como es mi caso, o el del presidente César Rico, o del último pueblo de la provincia en población, pero tienes que ser concejal, y por lo tanto no es que hagas duplicidad de cargos, sino que para una cosa tienes que ser la otra, ¿no? Y bueno, en este caso además en un ayuntamiento de Burgos nos tocó gobernar y tuve la grata fortuna de formar parte del equipo de gobierno, ¿no? En el tema del ayuntamiento, ¿son los consorcios lo que más te preocupa ahora mismo? Bueno, es una preocupación más, ¿no? Pero afortunadamente también es un tema que se está resolviendo poco a poco. Hay uno de ellos además que va muy bien en los últimos años, como es el de Villalonquejar, que afortunadamente se atraen muchas empresas, están vendiendo parcelas para instalarse empresas, y otro que era de otra índole, ¿no? Que era el del desvío ferroviario, que bueno, ha tenido sus más y sus menos, pero que últimamente bueno, se han cambiado los procedimientos de enajenación de las parcelas, se han adaptado mejor a la normativa para evitar conflictos y parece ser que vuelve a retomar el pulso. Así que yo creo que hay buenas noticias en ese aspecto. Ya sabes que Podemos ha hecho declaraciones en el sentido de que estaría bien rescatarlos. Sí, bueno, igual hay que conocer un poquito más la gestión, ¿no? Y de dónde viene todo esto. El de Villalonquejar, como digo, para la promoción industrial, pero en el caso del desvío vino pues de una reivindicación histórica de cómo era de la ciudad, cómo era sacar las vías del tren de la ciudad, ¿no? Bueno, luego llegó la crisis inmobiliaria y demás, pero claro, hay que conocer muy bien eso, cómo se gestiona, qué se ha hecho durante estos años y dónde vienen las cosas para antes de proponer, porque cuando uno propone disolverlo, vale, es una opción, pero ¿y luego qué? Porque alguien tiene que gestionar eso. ¿Y quién va a ser? ¿El ayuntamiento? ¿Tenemos gente preparada para hacerlo? Hay que asumir tanto los activos como la deuda. Quiero decir que hay que ser un poco más responsable y se han hecho, insisto, cambios de procedimiento, se ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana para hacer esas parcelas más atractivas y parece que está funcionando. En los últimos meses las últimas semanas ha habido ofertas y parece ser que hay viabilidad de sacarlo adelante y de que cumpla su objetivo. Los consorcios se crearon con un único objetivo, que era gestionar tanto el polígono como los antiguos terrenos de la estación y por lo tanto darles viabilidad, y en eso se está, hay que intentarlo hasta el final. Hablando de dinero, tú que eres el responsable de las cuentas municipales, David, el gobierno central se comprometió con una determinada cantidad a apoyar las obras del nuevo Mercado Norte, pero nos hemos enterado que no hay nada contemplado en el presupuesto. Bueno, no, lo que ha dicho la concejala es otra cosa, que es que para el 24 no lo va a haber. Ya claro. Ha sacado la bola de futuro. Mismo. No, pero lo decía porque no iba a haber presupuestos. Bueno, ya veremos, eso es mucho suponer, ¿no? Y lo que ha dicho es que en el 23 no se elaborará presupuesto para el 24 porque será año electoral, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo veremos, queda mucho para eso, ¿no? Y la reivindicación sigue ahí, se sigue haciendo conversaciones por parte del propio alcalde, incluso, que sabéis que el proyecto del Mercado Norte lo lleva él en primera persona. Y hace gestiones en Madrid para que ese dinero exista, y yo estoy convencido de que existirá. Como lo ha dicho la concejala del equipo de gobierno. Sí, pero no ha dicho que no lo vaya a haber, ha dicho que ella presupone que no va a haber presupuesto para el 24 y que por lo tanto no lo habría, pero yo insisto, eso es mucho presuponer. Ya veremos si hay presupuesto o no para el 24, y aunque no lo haya, hay fórmulas, hay modificaciones presupuestarias, hay muchas fórmulas para que ese dinero aparezca, y ese compromiso del Gobierno de España, que lo adquirió la ministra de Turismo y de Industria, pues llegue finalmente ese dinero. No obstante, precisamente en el Mercado Norte, no para el nuevo Mercado Norte, pero sí para el provisional, ahí sí que, bueno, sabéis que está en marcha la obra, que se está haciendo, los pliegos del nuevo Mercado Norte se están preparando, redactando para sacarlos cuanto antes, y en el próximo mes, si no es este de febrero ya, que ya estamos en febrero, yo creo que se podrá sacar a concurso esa licitación y comenzar con el proyecto del Mercado Norte. Definitivo, sí, no solo el provisional. Efectivamente. En la Diputación, ¿cómo está siendo esta legislatura? Bueno, pues para mi desgracia está siendo igual que las anteriores, porque no hubo ningún cambio. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Cuando comentábamos aquí los portavoces también de la Diputación, ¿no? Ha habido muy pocos cambios y para la Diputación, a mi entender, necesitaba muchos cambios. De hecho, en el 2019 la mayoría de la provincia así lo pidió, porque el PSOE fue la fuerza más votada, con más de 60.000 votos, con la mayor representación en la institución provincial, 11 diputados provinciales, el grupo mayoritario, y a nuestro entender la provincia pedía cambio tanto de los gobernantes, del partido gobernante, que siempre ha sido el Partido Popular, como de las políticas que se llevan a cabo, ¿no? Para nuestra desgracia hubo algunos grupos, algún grupo en este caso como Ciudadanos, que no interpretó así los resultados y que apuntaló al Partido Popular en su peor momento electoral como fue el 19. Y algunos lo vaticinamos, dijimos, con 3 diputados
va a ser muy difícil cambiar, 3 diputados que tiene Ciudadanos, va a ser por mucho que ostenten la vicepresidencia, va a ser muy difícil cambiar la inercia de tantos años, y así se ha demostrado en estos casi ya prácticamente 4 años de legislatura, ¿no? Al final Ciudadanos pues ha entrado en la dinámica que ya venía la Diputación y se han seguido haciendo las mismas políticas, y a nuestro entender pues no se llevó a cabo ese cambio, insisto, que la ciudadanía pidió y que la provincia pidió, ¿no? Y que pues, cambios para dotar de más autonomía a los municipios, para apoyarles de verdad en las decisiones o en los trámites donde ellos no llegan, los pequeños ayuntamientos de la provincia, a dotarles de mayor autonomía, como digo, pasando del sistema de subvenciones, en muchos casos hasta diría clientelares, ¿no? que se sigue con el sistema de convocatorias, a hacer una verdadera financiación incondicionada de los municipios para que ellos lo gasten donde necesiten. Bueno, pues a esa verdadera revolución, diría yo, ¿no? Un poco revolución ordenada de la Diputación para que algo hubiese cambiado en la provincia. Pero bueno, parece que ha habido menos ruido, ¿no? Durante estos 4 años, que es verdad que personal siempre es un asunto conflictivo, que siempre está ahí, pero no ha habido demasiados problemas llamativos aparentemente, de titulares fuertes, quiero decir. Bueno, ha habido cositas, ¿no? Hasta hemos vivido recientemente, no hace muchos meses, una dimisión frustrada del vicepresidente y diputado de personal, ¿no? Que dimitió, pero luego no, le convencieron para quedarse, bueno, porque él entendió que le habían engañado de alguna forma, ¿no? Desde el equipo de gobierno, desde el Partido Popular. Bueno, ha habido cosas. Afortunadamente que no haya ruidos. Cuando hay ruidos y es que hay problemas, nosotros no queremos problemas, lo que sí queríamos es que cambiaran las cosas, insisto. Y eso cambio no se ha producido. Seguimos en las mismas dinámicas, los municipios, bueno, ya a la vista está, ¿no? Hay un dicho que dice que cuando quieres obtener resultados diferentes tienes que cambiar las cosas, ¿no? Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Y en la provincia de Burgos los resultados siguen siendo los mismos. La gente joven se sigue yendo de nuestra provincia, seguimos teniendo problemas para fijar población en nuestro territorio, por lo cual entendemos que ha sido una legislatura más, desgraciadamente, lo decimos con pena, ¿no? De que no se haya producido ese cambio y de verdad desde la Diputación pues se pueden hacer cosas. Este mismo año ha aprobado un presupuesto histórico de casi 150 millones de euros, pero que si no tiene traslado de verdad al territorio, si no sirve para fijar esa población, para que la gente siga viviendo, siga teniendo sus servicios en los pueblos, ¿para qué lo queremos? La verdad que así como que Alberto, José Antonio, si preguntas a la gente sobre la percepción que tiene de su ayuntamiento, sí te puede decir cómo está cambiando para bien o para mal la ciudad, pero si preguntas por la Diputación Provincial es más difícil, ¿no? Que el resultado del trabajo que se hace allí dentro cale de alguna manera en la sociedad, salvo en los alcaldes de los pueblos, que evidentemente esos sí que están informados de todo. Sí, bueno, las diputaciones siempre han sido muy cuestionadas en el sistema de organización territorial del Estado, ¿no? Incluso en Cataluña hay un movimiento muy fuerte para su supresión. Lo que sí que tienen es el refrendo constitucional para que no se pueda cuestionar. Yo creo que las diputaciones como institución necesita una refundación. En primer lugar, las propias estructuras de presupuesto. Me decías que eran 150 millones este último. ¿Y cuánto se lleva el capítulo 1? 146. Sí, o 146. Bien. Sí. ¿Cuánto se lleva el capítulo 1 de personal? Claro. Es decir, si el capítulo 1 de personal se lleva la mayor parte, en realidad no está distribuyendo fondos en la provincia, sino que está quedando todo en la capital, porque es donde están los gastos de personal principalmente, por poner un ejemplo. Y luego yo creo que en un mapa territorial tan grande como es Castilla y León, las provincias siempre han tenido una raíz muy fuerte y muy importante, pero yo creo que tiene que haber otras estructuras más pequeñas, que hay comarcas naturales que se están teniendo un efecto muy grande, que pudieran mejorar la prestación de servicios, y la utilización de fondos. Y hay otro tema que nadie quiere tocar, ningún partido cuando está, que es el mapa municipal. En el mapa municipal tenemos un disparate de cantidad de municipios, ¿no? Entonces, al final, esto nos lleva a que haya solamente los gastos de gestión, de secretarías, de tal, que es un verdadero disparate. Por lo tanto, lo que pasa es que aquí, cuando al que le toca gobernar, nunca quiere que nada cambie, y cuando está en la oposición se analizan los problemas. Entonces, es muy importante que nos cuestionemos que si las diputaciones tienen que permanecer como institución, un mapa de comarcalización, desde mi punto de vista, para la prestación de servicios y ahorro de costes en la prestación de los mismos es ineludible, máxime con la extensión territorial que tienen nuestras provincias. Suscribo lo que acabas de decir, y nadie lo quiere cambiar. Nadie. Es que cuando se llega al ni siquiera prometerlo. No es verdad del todo, ¿eh? En el 2013 hubo... David, me hace ilusión escucharte. En el 2013 hubo la mayor aproximación que ha habido en esta comunidad, en este caso fue a nivel autonómico, yo estaba en las Cortes en aquel momento, y se aprobó la famosa ordenación del territorio, la ley de ordenación del territorio, que al final fracasó, porque luego ya cuando llegó la hora de la verdad de poner las líneas a los mapas y de comarcalizar, pues ahí fracasamos.
Pero yo, o que recuerde en los últimos años, ha sido el intento más cercano que hemos tenido de ordenar un poquito todo esto, el sistema competencial, que es verdad que es un lío. Perdona era yo un niño casi que estaba en la Universidad de Valladolid cuando estaba César Huidobro de consejero. Yo hablo del 2013, un poquito más cercano. Tú no habías casi ni nacido. Hicimos un estudio sobre cómo comarcalizar la supresión de municipios, tal. Nos pegamos un trabajo impresionante. Estoy hablando de hace igual 30 años. Que soy muy mayor, y ¿sabes dónde fue un estudio a un cajón? Sí. ¿Por qué? Porque luego los conflictos políticos se plantean, ¿cómo vas a plantear la supresión o la agrupación de municipios, tal? Entonces, nadie le quiere poner el cascabel al gato, pero este tema o le abordamos muy en serio porque están languideciendo nuestros municipios, están perdiendo población, servicios, salvo en verano que recobran vida, esta es la realidad. Hay mucha tristeza. Hoy mismo nos damos un paseo por muchos municipios y está. Perdona que te interrumpa. Pero es que son los propios municipios los que no quieren desaparecer. Claro. Es que tenemos que ir a la raíz, no es ya la clase política el que gobierne o deje de gobernar, no, es que son los propios vecinos de los pueblos más pequeños de la provincia de Burgos los que dicen, no, a mí no me haga desaparecer. Claro. Pueblos que son ayuntamiento, con 50 habitantes. Sí, pero José Antonio, no se trata que desaparezcan, se trata que busquemos fórmulas de gestión que no quieren, tú le dices que el ayuntamiento, tú le dices al ayuntamiento de Sasamón que va a pasar a depender de Villadiego y te dice que por encima de su cadáver... No te vayas a pueblos tan pequeños como de 50 habitantes, que pueblos más grandes como Bilbiestre del Pinar, que estamos hablando de casi 1000... Pues mira, no lo sabía, casi 1000 habitantes, pues mira, además iba con bronca, así que mira, te va a tocar. De hecho, la gestora llevabas tú. Correcto, por eso iba a decir, el mandato pasado, que yo también fui diputado provincial, nos tocó dirigir una gestora desde la Diputación porque no hubo candidaturas de ningún partido ni de nadie del pueblo para dirigir el municipio. Claro, lo lógico en ese momento que dices, pues se disuelve el municipio. Dios nos libre. Hubo que hacer una gestora, se gestionó desde el ayuntamiento y afortunadamente ya en el 19 sí que ha habido candidaturas y lo gestionan los propios vecinos, pero se dan hasta ese tipo de situaciones que no tenía sentido que estuviéramos desde la Diputación, gente que no éramos ni de allí, gestionando el pueblo, ¿no? Que intentamos hacerlo de la mejor forma que pudimos, Rafa, pero... Sí, lo sé, de hecho, pero es como perder la identidad. Claro, no tiene ningún sentido, efectivamente. Claro. Sí, de todas formas, si me dejas también, ahora que hablabas de que así como la gente percibe mucho el trabajo de los ayuntamientos, también diré en favor de las diputaciones que no es que no se trabaje, que quizás si se percibe menos, es por lo que decía yo al principio, ¿no? Cuando me preguntabas por un trabajo u otro, las diputaciones no prestan servicios directamente al ciudadano, no te dan el alumbrado, no te dan el agua, el ciudadano no va directamente a la Diputación, va al ayuntamiento, entonces por eso el ciudadano lo percibe más directamente, ¿no? Pero la Diputación tiene otras competencias. Es la capital donde se percibe la actuación de la Diputación, en los pueblos, incluso en los pueblos grandes de 1000 habitantes, se percibe. Ya sea por la asistencia a municipios, jurídica, que presta el ayuntamiento, por algún servicio que preste, ¿no? Por las propias residencias, quiero decir, también hay mucho trabajo, lo que pasa que es, como digo, de otra índole, no se trata directamente con el ciudadano, sino que se trata a nivel interadministrativo, por así decirlo, entre ayuntamiento y diputación. Bien, venga, pues vamos al tema del día, uno de los temas del día, porque 2023 ha comenzado con un aumento en el número de parados en Burgos. En el primer mes del año se ha incrementado el paro casi un 3%, en concreto son 471 personas que se han quedado sin trabajo. La cifra total llega en este momento aquí a casi 17.000 desempleados. El fin de la campaña navideña ha hecho mella en el empleo. Enero ha terminado con 471 parados más en Burgos, lo que supone un incremento de casi un 3% respecto a diciembre, y la cifra total de desempleados en la provincia se sitúa en 16.475. La cifra de afiliados en Burgos a la Seguridad Social cayó en enero en 1.508 trabajadores, en comparación con el mes de diciembre, un 1%. En total, el mes pasado había 148.211 afiliados. Son 1.423 más que hace un año. Por sexos, de los 16.475 parados, 6.870 son hombres y 9.605 mujeres. De ellos, 1.081 son menores de 25 años. Por sectores, la subida del paro registrado se debió fundamentalmente a los servicios, 426 desempleados más, aunque el resto de sectores, salvo agricultura, también registraron leves repuntes en el número de desempleados. En cuanto a la contratación, en enero se firmaron en Burgos 7.470 contratos, 18 más que el mes anterior, pero 2.578 menos
respecto a hace un año. Del número total de contratos, 2.543 fueron indefinidos y 4.927 temporales. En Castilla y León, el número de parados registrados en enero aumentó en 3.635 personas y en España en 70.744. Pues sí que es cierto que enero es un mes habitualmente malo en cuanto al paro, pero bueno, Burgos todavía se salva con una de las mejores tasas de desempleo de todo el país, aunque no nos gustaría que esta situación se repitiera, ¿no? De tener que hablar de aumento de desempleados. Sí, yo creo que todavía no se deben encender las alarmas, ni mucho menos. Hay que ver si es tendencia o no es tendencia. El mes de enero siempre tiene una caída. Burgos materialmente está en un paro técnico casi de pleno empleo. Y entonces, bueno, yo creo que hay que ver el dato como un dato objetivo, hay que analizarlo en sí mismo, pero lo importante o lo preocupante es si viene siendo tendencia, pero de momento yo creo que no hay que ponerse alarmista ni nada por el estilo, sino que obedece a lo que suele pasar habitualmente en enero, una que termina la campaña de Navidad, sobre todo en el sector servicios. Sí que es cierto que no es un dato alarmante, donde se ha subido, son 4 puntos por encima del pleno empleo, poco más o menos, pero sí también es cierto que este dato nunca se había dado en un mes de enero como este. O sea, años anteriores este dato no existía, con lo cual habría que analizar las circunstancias de por qué en este año este dato sí se produce. Aún así, como decía Alberto, vamos a ver si es tendencia o no es tendencia, pero Burgos entiendo que al ser una ciudad no tan dependiente del sector de servicios, sino ser una ciudad que tiene unos recursos diferentes como es el sector industrial, pues va a ser un poco más diferente, sin perjuicio de que yo tampoco me crea determinados datos que se nos han dado, porque yo machaconamente en esta mesa he insistido que los datos de desempleo son mayores porque nos hacemos trampas al solitario nosotros mismos a la hora de computar eso, porque para mí un trabajador, un contrato que tiene fijo discontinuo, que no sabe si le van a llamar, y además con las limitaciones que tiene de acceso al desempleo, a la subvención, al subsidio de desempleo, pues entiendo que evidentemente con la reforma laboral producida se debiera computar. Sí, lo que pasa es que lo extraño es que todo el mundo está intentando indagar, averiguar sobre cuántos de esos empleados fijos discontinuos no están trabajando en este momento y el Ministerio no facilita esa información, porque realmente sería importante. En lo que yo conozco, mínimo 3, en mi caso. ¿3 en qué? 3 personas que yo conozca directamente, que me llegan cercanamente, que son trabajadores fijos discontinuos, que trabajan máximo 5 meses al año. No, que me parecían pocos 3. Pues. Y que no, cercanos, cuando hablo de cercanía, cercanos, y que no pueden acceder ni a la subvención por desempleo porque figuran como empleados y no están trabajando. Ya. David, ¿algo que decir al respecto? Bueno, pues al final la estadística es muy fría, ¿no? Y aunque nos alegremos, entre comillas, de que en Burgos nos vaya mejor respecto a otro, pues no dejan de ser 471 dramas, ¿no? Y bueno, pues siempre es así. Por lo tanto, intentando analizarlo eso como lo que son datos, ¿no? Más allá de las situaciones personales, que siempre son delicadas, pues hombre, es para sentirnos relativamente, como se ha dicho, ¿no? Moderadamente optimistas, porque Burgos afortunadamente no depende tanto del sector de servicios, no se nota tanto ese parón navideño, ¿no? Y afortunadamente tenemos un sector industrial potente, que es lo que genera empleo estable y continuo, ¿no? y de calidad. Y por lo tanto, en ese sentido, felicitarnos. Yo creo que hay cosas que funcionan, igual que podríamos hablar de otras muchas que no, hay cosas que funcionan. La reforma laboral ha funcionado, igual que la subida del salario mínimo interprofesional que ha propuesto el Gobierno, yo creo que va a funcionar, aunque generara reticencias, ¿no? Sin querer entrar en debate, pero creo que hay cosas que están funcionando. Tanto es así, que yo recuerdo ya por el mes de septiembre, a la vuelta del verano, que se vaticinaban, bueno, que esto iba a ser, que volvía a llegar el apocalipsis, ¿no? Otra vez, y económico, y que iba a ser un desastre, y bueno, llegó septiembre, llegó octubre, llegó noviembre, llegó diciembre, y los datos, ya me refiero a incluso generales, a nivel global en España, pues hombre, no son todo lo positivo que nos gustaría, pero son positivos. Estamos en niveles de empleo y de afiliación a la Seguridad Social ya no prepandemia, sino incluso precrisis financiera, ¿no? del 2008, con lo cual creo que hay datos para el optimismo, insisto, con todo lo que hay que mejorar y todo lo que tenga que mejorar, pero hay datos para el optimismo y para que haya crecimiento y para que se genere trabajo y riqueza, que al final es lo que hay bienestar, que es lo que queremos todos. Y aún así, graves problemas económicos en muchas familias, aún con empleo, debido a la inflación, subida de tipos de interés, etcétera, etcétera. Por supuesto, si no, no habría que hacer tantas medidas como se hace desde el Gobierno y de otras instituciones para apoyo y ayuda a las familias, ¿no? o a gente en situación de desempleo, porque persiste, hay una bolsa de gente que está atravesando por serias dificultades, pero en términos generales y del empleo
y especialmente en nuestra provincia creo que vamos muy bien. Bueno, de hecho en Castilla y León somos campeones y a nivel estatal, tú lo has recordado, estamos en los primeros puestos, ¿no? Lo cual es, pues es una satisfacción. Hombre, la verdad es que es difícil en esas situaciones económicas tan convulsas, donde cambia todo prácticamente mes a mes, hacer previsiones más o menos certeras, ¿verdad?, a medio plazo. Claro. Sí, pero bueno, yo creo que la economía se está mostrando fuerte en nuestro país, ¿no? Yo creo que esto hay que hacerlo. Yo creo que tenemos un tejido empresarial realmente muy potente, pero tampoco debemos olvidarnos que el gran creador de empleo ha sido el Estado principalmente, o las administraciones públicas, que este es otro tema que hay que analizarlo, ¿no? Porque muchas veces la creación de empleo público en un momento de déficit público suele suponer más déficit todavía y más detracción de recursos en muchos casos. Pero en general yo creo que tenemos un tejido empresarial potente. Creo que la pandemia ha generado muchísimo ahorro, ahorro en las familias, el pasivo en los bancos es importante, y todo eso ha hecho que se den una serie de condiciones. Tenemos también las aportaciones de los fondos europeos, los fondos Next Generation, que aunque se hayan gestionado mejor o peor, pero es otra aportación, otra inyección financiera muy importante. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un conjunto de factores que nos hacen que la economía esté más potente, porque no olvidemos que las predicciones tanto de las entidades financieras como de los organismos internacionales se han visto superadas, ¿no? Y ahora lo que tenemos que también confirmar que eso no ha sido un espejismo, sino que es tendencia también. Por eso yo creo que este año es muy importante para ver la fortaleza de nuestro tejido productivo y para ver hacia dónde vamos desde el punto de vista económico. Bien, pues algo que también te va a hacer ilusión a ti como portavoz de la Diputación, porque en este caso son buenos datos, hablo del turismo rural en Burgos, estamos casi en las mismas cifras que antes de la pandemia, más de 107.000 viajeros eligieron Burgos en este tipo de turismo. Esto supone casi un 50% más de pernoctaciones que en 2021. Es un turismo fuerte, José Antonio, lo que tenemos aquí. Y es más, lógicamente, porque tenemos los recursos. Tenemos suficientes atractivos como para que un turismo además tan exigente, porque no hay que olvidar que el turismo rural, los usuarios de turismo rural, y yo entre ellos me incluyo, porque soy usuario del turismo rural, son muy exigentes, más de lo que la gente se puede imaginar. O sea, no atraes a una persona simplemente por el hecho de tener una casa rural y decir que es una casa rural, no. La gente exige cada vez más servicios y servicios atractivos, y la provincia de Burgos reúne todas esas características. El turismo rural, de hecho, será el mayor revulsivo que tiene ahora mismo la España vaciada. Bueno, es uno de ellos. También son cosas muy puntuales, lo que decíamos antes. Nuestra provincia no vive del turismo. Es verdad que hay un sector muy importante turístico, muy potenciable, yo creo también, que puede crecer mucho, pero no vive fundamentalmente eso. Aquí es el sector primario y la industria, ¿no? Pero bueno, hay ese nicho efectivamente y es una gran oportunidad para muchos municipios de lo que se llama España vaciada, ¿no? Que bueno, eso también tiene su debate, esa terminología, ¿no? Pero claro que lo hay. Desde las instituciones también hay que poner los mimbres para que eso funcione. Decía Alberto, ¿no? Los generadores de empleo, que son las empresas, pero bueno, las instituciones al fin y al cabo sientan un poco los mimbres también para poder facilitar esas inversiones, que un emprendedor se anime, ¿no? Y bueno, hay algunas experiencias, pero creo que ahí tenemos todavía mucho potencial para crecer en nuestra provincia en torno al turismo rural. ¿Sí? Hablábamos antes de hipotecas y a eso vamos ahora porque Podemos ha vuelto a reabrir el debate sobre poner un tope para el precio de las hipotecas variables. Los beneficios de determinadas entidades financieras pues les ha llevado a pedir una congelación de estas hipotecas. Preguntado el presidente del Gobierno sobre este asunto, Pedro Sánchez ha afirmado no ser posible al no estar permitido por Europa, aunque ni el Tratado de la Unión Europea ni el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hacen referencia explícita a que no se permita un tope a estas hipotecas. Alberto. Es un tema muy complicado, sí, realmente complicado, porque lo mismo que el incremento de los costes energéticos pone en dificultad a muchas familias, los costes hipotecarios están poniendo en dificultad a muchas familias. Primer tema. En segundo lugar, yo no sería tan rotundo de decir que el tratado lo prohíbe, ¿no? No es menos cierto que además de las normas por imperativo, también puede haber una conexión, un pacto entre el gobierno y el mundo financiero, porque hubo un determinado momento que la banca pasó por grandes dificultades en nuestro país y el Estado estuvo en una acción que habría que repetir, porque claro, poner en crisis el sistema financiero es la destrucción de un país, pero que no es menos cierto que en estos momentos hay una situación muy complicada para las familias.
En el caso de determinadas familias que tienen determinados límites de renta y que ven incrementadas sus hipotecas a un nivel muy alto, ¿por qué no va a poder haber un pacto de limitación de estas rentas, una autolimitación de incremento por las propias entidades financieras en un momento de gran salud? Por lo tanto, una cosa es imponer y otra cosa es consensuar entre las partes, porque hay unos terceros que son esas familias que están viviendo con dificultades a los que hay que ayudar en este momento. Se ayudó en su momento a la banca, hoy hay que ayudar a determinadas familias, no se trata de imponer, sino a veces de consensuar. Estos son los grandes temas de política económica a los que tenemos que llegar a acuerdos entre todos. Totalmente y aquí no estaría el tratado por medio, ¿no? Desde mi punto de vista. No hablamos solamente de las familias más vulnerables, Alberto, hablamos de las familias de clase media también. Sí, pero especialmente sensible con las más vulnerables, porque si añadimos los costes energéticos, los costes hipotecarios, es tremendo, ¿no? La inflación subyacente, bueno, son muchas cosas y yo creo que hay que tener sensibilidad. Y claro, no se trata tanto de imponer, sino que hacer políticas en las que se pueden consensuar muchas cosas, ¿no? Lo básico es consensuar, lo básico es dialogar, no imponer, como parece ser que se trata de hacer desde Podemos. Es muy sencillo decir no, tope a las hipotecas, cuando realmente establecer ese tope a una hipoteca conlleva ciertos problemas pro futuro, porque el banco obviamente no va a perder dinero. Es un contrato realizado libremente entre las partes, más allá de las cláusulas que hayan podido ser consideradas abusivas y demás, que es un dinero que hay que devolver, pero evidentemente hay que tener cierta conciencia social, ayudar en la época o en las épocas en las que la gente lo está pasando realmente mal. Yo aquí ya en esta mesa llegué a decir que hay hipotecas, no ya de las de 300.000 euros que se te pueden haber subido una media de 500, 600 euros con el interés. No, pero hablo de hipotecas modestas que podemos concertar cualquier 125, 180.000 euros. O sea, esas hipotecas han subido de prima entre 250, 300 euros al mes, no al año, al mes. Eso ciertamente es un drama con todos los problemas que pueda haber subyacentes, pero claro, para solucionarlo, insisto, consensuar y negociar, no imponer, porque la imposición de esos topes va a provocar mayores dramas. Va a llegar un momento en que la entidad bancaria, ante la perspectiva de que exista ese tope, pues a muchos ciudadanos les van a denegar el acceso al crédito, hipotecario. Y por vía imperativa, dudas de legalidad que dudas de legalidad, claro. Dudas de legalidad que por vía imperativa se va a poner topes. No, simplemente cuando hay un pacto, supone incumplimiento de un contrato, que es lo que están manifestando. Botín, es lo que han dicho los bancos, ¿no? Efectivamente, no es un tema para mí, yo creo que es de discutible legalidad hacerlo, imponer un techo, pero sí que se puede desde el gobierno llegar, y hay fórmulas, incluso diferir en el tiempo. Yo creo que hay bastantes fórmulas y hay que aliviar en una situación como esta al que lo necesita, como en su momento lo necesitó el sector financiero. De todas formas, el cruce, David, de opiniones totalmente antagónicas entre el gobierno de coalición a nivel nacional PSOE Podemos es cada vez más notorio, ¿eh? Esto huele a campaña total. Bueno, huele a tufo electoral. Igual algunos están en eso. Yo creo que hay que estar a lo importante y ya llegará el momento de la campaña, pero hay que estar a la gestión y eso, sobre todo en las cosas del comer, ¿no? Como se suele decir, como es este caso, ¿no? Yo no soy jurista y sin entrar en disquisiciones de si el tratado de la Unión Europea lo dice o no, hombre, los que estamos un poco informados, ¿no? Somos la mayoría de ciudadanos, sabemos que vivimos en una Unión Europea que sus máximas son de libre mercado, de libre competencia y demás, con lo cual a mí estas medidas tan restrictivas de limitar, de imponer, también se me hacen difíciles, insisto, sin saber si lo pone o no en los tratados, creo que son difíciles. Creo que hay otros mecanismos, se ha demostrado que hay otros mecanismos, porque el Gobierno ya hizo un acuerdo con los bancos, con las primeras subidas de tipo de interés del Banco Central, para llegar a ese tipo de acuerdos, pues de moratorias en el pago de intereses. Era una recomendación, David. Bueno, era un decálogo, no sé cómo lo llamaron. Actúa como le apetece. Era un código de buenas prácticas al que se adhieren muchas entidades, ¿no? Y muestran su buena voluntad. Yo creo que hay que confiar en eso y hay que exigirles a los bancos, efectivamente, que tengan esa buena voluntad, porque como recordaba Alberto, en otras épocas donde los que lo pasaron mal fueron ellos, fue la ciudadanía, fueron nuestros impuestos los que rescataron ese sector financiero, ¿no? Tan importante, que es fundamental para que todo esto funcione. Por lo tanto, ahora ellos son los que tienen que arrimar el hombro. Insisto, creo que primero con esa negociación y con esos códigos de buenas prácticas que ya se han puesto en marcha, la ministra Calviño los puso en marcha y que muchas entidades se adhieren. Y si no, hay otras fórmulas que tiene el Estado para redistribuir esa riqueza.
todos estos beneficios que estamos conociendo en las últimas semanas, que están dando otros bancos, todos estos beneficios que recuperan niveles de beneficio como de años atrás, y yo me alegro, porque oye, para eso están las entidades, ¿no? Para que den esos beneficios, los repartan entre sus accionistas y el sistema funcione, tienen que ponerlos también al servicio de la sociedad. Y si no entran, para entendernos, si no entran por las buenas, con esos códigos de buenas prácticas, entrarán por las malas. Y ahí entra ese impuesto también para la banca que ha hecho el gobierno. Y yo creo que eso sí que es perfectamente legal. Un impuesto excepcional para que los bancos, cuando están obteniendo beneficios históricos, arrimen el hombro y esa riqueza se redistribuya pues, a la gente que lo necesita, ¿no? Pero por lo tanto, igual el ciudadano que puede disfrutar de un tope a la hipoteca se ve más beneficiado que con el impuesto a la banca. Bueno, pero ese impuesto a la banca, si tú luego le dedicas a prestar esas ayudas a la gente que lo necesita, evidentemente lo mejor es toparlo, por así decirlo, de manera pactada. Y como digo, con esos códigos de buenas prácticas donde se imponían para todo el 2023, se han congelado las comisiones, por ejemplo, por amortización, se ha flexibilizado la conversión de hipotecas variables en hipotecas fijas. Quiero decir que se han hecho medidas o se han llegado a acuerdos para que la banca facilite a la gente el pago de esas hipotecas. Creo que es la mejor solución, pero lo que digo es, si por esa no entran, para entendernos, pues el Estado tiene otras herramientas para... El problema, David, en ese caso es que al final el banco nunca va a terminar perdiendo y va a repercutir con múltiples fórmulas, vía comisiones legales, esos impuestos que se le cobran desde el Estado. Con otras medidas. De hecho ya ha sucedido. No siempre, eso se decía también con los impuestos a las eléctricas y se prohibió legislativamente que repercutieran eso, porque entonces menudo hacemos un pan como unas tortas, sí, ¿no? Pero ahí David te sale primero como responsable de Hacienda, ¿no? Pero yo digo que con la recaudación prudencia, porque después, si se recaudara más por el Estado y se dedicara justamente a estas familias, el problema es que se puede distribuir a otras cosas que nada tienen que ver con esto. Bien, luego, y en segundo lugar, me parece muy importante tener un sistema financiero muy sólido y potente, porque si tenemos un sistema financiero sólido y potente, va a haber créditos, y va a haber crédito, va a haber emprendimientos, va a haber etcétera, etcétera. Por lo tanto, y cuando hacemos políticas fiscales muy agresivas, en definitiva lo que estamos haciendo es transfiriendo recursos desde el sector privado al sector público, que suele tener un mejor carácter redistributivo, pero un peor carácter de generación de riqueza. Entonces, esto históricamente están las cifras. Entonces, yo creo que con la vía impositiva hay que ser muy prudente, y en cambio con la vía de atacar los problemas incluso de detalle va a ser mucho más fácil y mucho más generoso para mí y más eficiente. Para mí es la primera opción, y digo que ya se ha demostrado factible porque ya se ha hecho, ya se ha llegado a ese acuerdo con la banca, ese código de buenas prácticas. Igual hay que ampliarlo, porque es que el Banco Central Europeo sigue anunciando tipos de interés, hoy ha anunciado la subida al 3, ha dicho que en marzo otro poquito, y parece que ahí se para, pero veremos a ver. Por lo tanto, igual hay que aumentar. Yo, para mí, esa, insisto, es la primera opción. Pero ¿no crees tú, Alberto, no creéis que tenemos una banca suficientemente solvente? Mira los resultados que están dando. Insisto que yo me alegro, para eso están. Sí, pero están dando unos buenos resultados. Tener un sistema financiero no es solvente, fuerte, no es fuerte, yo creo que lo es. Es conveniente. Lo que estamos diciendo es que esto demuestra que pueden arrimar un poco el hombro en los malos momentos. He empezado diciéndolo. Insisto, que lo arrimen sin imposiciones, no quiero que esto sea una amenaza, es decir, que se lleguen a esos acuerdos, que se flexibilice el pago de las hipotecas de la gente. Y que si no, pues hombre, el Estado tiene esas herramientas para recaudar. Sobre todo para los más débiles, Esto es importante, porque si no, hay que respetar las normas del mercado, que esto es muy importante, y en cambio hay gente que en esas reglas del mercado tiene perjuicios especiales, muy singularizado, y ahí es donde tenemos que ser todos solidarios. Pero esto enlaza un poco, si me permites 30 segundos, Rafa, con lo que decías tú antes, Alberto, también, hablando de los datos de empleo, de que el más generador de empleo ha sido precisamente el Estado, ¿no? O la administración, como algo negativo. Hombre, en momentos quizá estables te puedo aceptar esa afirmación, ¿no?, de que es peor y tal, pero en momentos como este es que venimos de unas tasas de reposición de los años de crisis duros, de la primera la financiera y después la del COVID, donde no se ha repuesto a la gente de las administraciones, y cuando estamos hablando de reponer personal en las administraciones, todo se nos va a la cabeza a la ventanilla y la burocracia, pero no solo es eso, es que reforzar el personal del Estado también es policía, también son bomberos, también son médicos, que tanto decimos muchas veces que hay una sanidad pública fuerte y potente con médicos, eso también es el Estado, y por lo tanto con esos recursos que se recauden por parte, hablamos ahora de los bancos, pero fueron las eléctricas o de a quien le vaya mejor en cada momento, que en este caso es la banca que está recuperando niveles óptimos, pues también se puede fortalecer ese Estado, que no solo es esa ventanilla y esa burocracia a la que a veces se nos viene a la mente, ¿no?, cuando hablamos de la administración. Sí, pero el gasto es el empleado público, son las clases pasivas, y entonces hay que ver en un país
cuánta parte está en el elemento productivo y qué parte está en otros elementos que son de servicios. Evidentemente, si no hay, en esto es muy importante si no hay mantener sector productivo, no hay recaudación para lo público, eso está claro. El sector administración, por así decirlo, necesario, porque es necesario, como se venía diciendo, policías, médicos, es 2/3 superior al sector productivo, es un sistema que no se mantiene. No se mantiene. Pero ¿vosotros creéis de verdad que la banca no está en un momento para poder Yo no he dicho que la banca no... Para poder ayudar, no digo a nivel impositivo, sino... No, yo no digo... De los puestos de trabajo que se han generado recientemente de la Yo creo que precisamente están en una situación que he empezado diciendo óptima. Que debe ayudar, claro. He sido yo. O sea, Eso, que quiero decir, por supuesto. pero a la vez que no quiero que se confunda el mensaje, necesitamos un sector financiero muy potente. Correcto. Y no podemos decir que vamos a poner topes de hipotecas que tienen una dudosa legalidad, sino que creo más conveniente, creo mucho más conveniente, por eso le he dicho que esas prácticas de buenas conductas se puedan imponer. Y esto implica una cosa que he hecho en falta en los grandes temas, mucho diálogo. Y estamos polarizando muchas veces el debate, ¿no? Y esto necesita diálogo del sector financiero, del gobierno, de la oposición. Bueno, pero se ha hecho, de verdad, que está sí, ahí, pero que se haga, que se pueda hacer y puede haber ese diálogo. Eso yo creo que es clave. Es la mejor fórmula, desde luego. Hay que recuperar ese talante de diálogo. Vale, pues con la banca no ha habido mucho diálogo. No, digo con el Código de Buenas Prácticas, me refiero. Con el Código de Buenas Prácticas se ha llegado a un acuerdo y la mayoría, habrá alguna que no, pero la mayoría, las generalistas, digamos, entidades financieras están adheridas a ese código. Eso es porque la misma entidad financiera es la primera interesada en no tener morosos, claro, de impagados. Claro, es decir, más que el Código de Buenas Prácticas es el Código de la lógica empresarial. Bueno, ¿no? ya, pero a veces También. lo que no se escribe no se hace y ha habido momentos en los que no se hacía y que a la gente se le desahuciaba y etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo me alegro de que las entidades financieras sean sensibles y en un momento donde a ellos les va mejor o pueden tener ese colchón, pues eso, den facilidades a la gente para convertir sus créditos en fijos, en no variables, para que no les afecte los tipos de interés o ese tipo de cosas. Bien, me encantaría seguir hablando de ese tema que es súper interesante, pero otro asunto antes de marcharte que tienes que ir, porque el Ayuntamiento de Burgos va a volver a licitar por 624.000 euros los trabajos de captación de las aguas subterráneas de Villatoro. Un anuncio que llega tras la rescisión del contrato de mutuo acuerdo con la anterior concesionaria Herrero Temiño, que renuncia a la indemnización, pero el Ayuntamiento le va a devolver los 25.000 euros de la garantía. El pliego del proyecto cambiará para solventar un error en las mediciones del mallado de la obra. La licitación será de urgencia una vez se apruebe la modificación presupuestaria. Un mes o así, ha caído. Y la partida presupuestaria vendrá de la mano de la modificación presupuestaria que vamos a hacer pues, en los próximos meses. Esperemos que antes de Semana Santa. Con lo cual, el pliego se puede acabar de hacer, se puede licitar y tener todo preparado para la adjudicación para cuando entre en vigor esa modificación presupuestaria. De ahí que la intención del equipo de gobierno sea dejarlo adjudicado antes de que acabe el mandato. Santa paciencia que tienen que tener los vecinos de Villatoro, bueno, también los de la Plaza Santiago, etc., etc., y muchas obras que no pueden salir adelante o bien por renuncias o por sobrecostes que no se pueden consentir. Bueno, es que se nos olvida, ¿no? Pero hemos tenido unos añitos un poco movidos, ¿no? Y bueno, estos son los casos malos, que son los que más destacan. Afortunadamente hay otras muchas obras, hay motivos para que otros vecinos estén muy contentos y muy alegres porque otras salen. Pero esta es verdad, que es uno de los debes del mandato, fue de las primeras que incluimos en el presupuesto para cumplir con ese compromiso que había, o sea, reivindicación, mejor dicho, de los vecinos de Villatoro con las filtraciones. Se licitó, se adjudicó, se empezaron a preparar las obras, pero finalmente, pues eso, el incremento de los costes, problemas que hubo con la licitación, pues se han obligado a rescindirlo y a tener que empezar de nuevo esta licitación, ¿no? Afortunadamente el proyecto estaba, hay que hacer unas ligeras modificaciones y, como ha dicho la portavoz, acabaremos el mandato, si no pasa nada más, con este proyecto adjudicado, pero bueno, sí, son muchos de los problemas que nos hemos encontrado en la gestión, pues eso, derivados de la pandemia, después la guerra, el incremento de los costes de los materiales, pues que han dificultado algunas obras, ¿no? Y en este caso además nos duele especialmente, porque es verdad que en Villatoro fuimos, así como otras cosas cuestan más, o bueno, tienes que sopesarlas, pero en este caso fuimos decididos desde el principio, incorporamos esos dineros, ese presupuesto para llevar a cabo esas obras, porque esto lleva aparejado además de las obras un contrato de consultoría muy importante para analizar la situación de esas filtraciones, y estamos en esta situación, pero creo que ahora sí que se podrá encarrilar para dejarlo adjudicado, como ha dicho la portavoz antes de acabar el mandato. Pues David Jurado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. ¿Te gustaría ir en la siguiente candidatura con De la Rosa? Hombre, claro, y que sigamos gobernando. Con el alcalde todo bien, ¿no? Con el alcalde todo estupendo. ¿Qué nota le pondrías?
Hombre, no me lo preguntes a mí eso, ¿no? Un aprobado sobresaliente. No, y menos en estos momentos. Bueno, ya acabo de reconocer, ¿no?, que hay debes en la gestión. Bueno, pero creo que en términos generales, si no teníamos otra tertulia, hay gestión que vender y hay cuestiones positivas. Pues lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Rafa, buenas noches. Bien, pues vamos a otro asunto porque iba a ser esta semana, pero no. El candidato de Ciudadanos a las elecciones municipales del 28 de mayo no va a ser desvelado hasta mediados de este mes. A nivel nacional, la formación naranja se encuentra en pleno proceso de refundación con el objetivo de paralizar una debacle electoral más que previsible. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ofrecía hace unos días, se mostraba partidaria de integrarse en el PP, pero como un verso suelto. Pero recibió el no de Isabel Díaz Ayuso, aunque Feijóo ayer por la mañana, reconocía su valía. Pero hace nada, unas horas, Villacís ha anunciado que aguantará en Ciudadanos. Primero, Alberto, los de Ciudadanos que estuvieron en Burgos antes de ayer dijeron categóricamente: esta semana conocemos al candidato por Burgos. Evidentemente ha llegado una nota de prensa diciendo que no va a ser posible hasta mediados de febrero. Villacís sí con el PP, ahora categóricamente no, que se va a presentar por Ciudadanos. Para ser un partido que está refundándose, no sé si está dando los pasos correctos para que alguien piense si realmente haga un cambio. Bueno, yo creo que Ciudadanos está intentando un proceso de refundación, pero está viviendo una realidad interna muy convulsa. Esta es la realidad. A eso obedece que la posible candidata en Madrid esté diciendo una cosa, luego otra. Se debe también los retrasos en la presentación de las listas que van a ir a las municipales. Yo creo que no hay que cebarse, no hay que cebarse en el sentido de que tiene un grave problema, que hay una voluntad de refundación y un gran conflicto interno que es lo que transmite esta situación. Veremos si son capaces de ir con listas homogéneas, de mantener una posición uniforme en los municipios españoles o distintas alternativas. Y luego yo creo que, como pasa en la vida política, los procesos electorales ponen a cada uno en su sitio y veremos si Ciudadanos sigue o las próximas elecciones suponen la defunción como partido. José Antonio. Yo creo que en estos momentos está saliendo... Villacís la veo muy en el PP, la verdad. Bueno, yo no la veo... Yo la veo en Ciudadanos, yo la veo en Ciudadanos, pero bueno, por el momento, porque con anterioridad a Ciudadanos no se había manifestado políticamente ni había tenido ninguna significación política, entre otras cosas. Pero yo creo que en este caso se está pagando la forma en la que nació Ciudadanos, que era un partido de aluvión, de evolución, cogiendo efectivos tanto del PSOE, descontentos del PSOE, descontentos de PP, gente que había estado en CDS en sus momentos, y claro, amalgamar gente que, aunque manifestase que eran liberales, cuando realmente, sobre todo proveniendo del Partido Socialista, liberales, no creo que la socialdemocracia no es precisamente liberal, pues evidentemente lo están pagando en estos momentos. Es realmente crear a la fuerza un elemento político, un partido político, uniendo a elementos totalmente, absolutamente diferentes, y que no hay pegamento sobre todo cuando desaparecen los intereses y desaparece la presencia en los organismos públicos. De acuerdo, pues seguimos con elecciones, un último tema, porque hoy se ha presentado un nuevo partido que se va a presentar a los próximos comicios municipales del 28 de mayo. Se llama Tercera Edad en Acción y busca encontrar apoyos entre las personas de más de 50 años, que bueno, para mí tercera edad no son 50 años, empecemos por ahí, pero bueno, igual es un mensaje equivocado. Ellos consideran que las personas mayores están desesperadas y desatendidas. Nació en 2018 en Alicante y 5 años más tarde el partido Tercera Edad en Acción se lanza a conseguir representación en las próximas elecciones municipales. La formación surge en busca de presencia en las instituciones porque consideran que nadie les tiene en cuenta. La voz de la persona mayor debe estar en las instituciones, no solo para defender las necesidades de la persona mayor,
sino para poner en valor todo lo que puede aportar la persona mayor todavía y también para defender los intereses de nuestros hijos y de nuestros nietos. Aseguran que no son de derechas ni de izquierdas y que buscan la unión transversal de todos los españoles ante la polarización y la falta de valores. No nos consideramos ni de derechas ni de izquierdas, sino que constituimos un grupo transversal que pretende la unión de todos los españoles. Creemos que no debe existir la ideología, o sea, deben existir las personas que trabajan. España es una gran empresa y el equipo directivo es el gobierno. Próximamente formarán un comité ejecutivo para elaborar un programa electoral y designar una cabeza de lista de la que se descarta Carazo. También cuentan con presencia en Zamora, León y Valladolid y seguirán expandiéndose porque consideran que su propuesta política se necesitaba. Nuestros mayores están desesperados, no saben qué hacer. Están olvidados, no se tiene con ellos ninguna, acercamiento. Los mayores, como no producen, pues ningún partido quiere saber nada de ellos. Actualmente una veintena de personas forman parte de esta nueva propuesta electoral que concurrirá a las urnas el próximo 28 de mayo. Pues es otra opción que tienen los burgaleses de cara a ese próximo 28 de mayo. Alberto, muy brevemente, hombre, está bien que cada partido busque un público objetivo, ¿no?, al que seducir en las urnas. Bueno, esto es una manifestación de pluralidad, ¿no? O sea, y si la tercera edad empieza a los 50 años, sí, somos del partido casi, ¿no? Yo lo soy, ¿no? Pero aquí, yo lo soy. Pero dicho esto, en tono jocoso, bueno, a mí me parece que es una opción más y bueno, pues en este caso se tiene en cuenta la edad para aglutinar intereses, en otras ocasiones el territorio, en otras ocasiones una idea política. Bueno, es la pluralidad que genera la democracia y siempre es saludable. Hombre, hay que coincidir con ellos en que las personas mayores a veces están bastante desatendidas según en qué aspectos cotidianos de la vida, y en eso sí que hay que trabajar. Hay que ser sensibles. Sí, sobre todo con quienes ya han hecho mucho por el país y que ahora necesitan descansar. José Antonio. Sí, pero tampoco es cierto que no se preocupen los partidos políticos de las personas de tercera edad porque no producen. Si se preocupan, a lo mejor no todo lo que se debiera. Es otra opción política más. Esto me recuerda a las anteriores elecciones cuando salió Teruel existe, Madrid existe, sí, una opción política más que aglutinan unas preocupaciones, y es bueno que los ciudadanos pues manifiesten esas preocupaciones de la forma que sea, y una formación política es otra forma más de manifestar esas inquietudes. Pues los mayores ya han producido bastante, ahora que produzcan bienestar, tranquilidad y sobre todo siguen produciendo en casa con la familia, que sin ellos la vida sería mucho más difícil. Hasta aquí nuestra primera parte, hoy con Alberto Gómez Barahona. Gracias, Alberto, hasta la próxima. Y con José Antonio López Rodríguez, lo mismo, que descanséis. Gracias a ti. Breve pausa y en cuanto volvamos hablaremos de toda una tradición para nosotros. Hoy se ha celebrado el Día de las Candelas, una festividad con mucho arraigo, sobre todo en el barrio de Gamonal. Se lo contamos en 2 minutos. Últimos minutos de Noticias 8, edición noche, para contarles que Gamonal ha celebrado esta mañana su tradicional fiesta de las candelas. Día grande en el barrio en el que los bebés bautizados este año han sido los protagonistas durante la celebración de la Misa de la Luz en la Raya Antigua de Gamonal. Con la tradicional Misa de la Luz daban comienzo los actos de las celebraciones del Día de las Candelas, una Eucaristía muy especial donde los bebés bautizados en el año son los verdaderos protagonistas de una fiesta muy arraigada en el barrio, emotiva y de las más tradicionales. Recordando aquel momento en el que María llevó al templo a su hijo y Simeón dijo de él: "Esta es la luz del mundo". Una veintena de niños y niñas han sido presentados a la Virgen de las Candelas durante la celebración de la Misa de la Luz, donde la emoción de los familiares era patente. Somos de Gamonal de toda la vida y es tradición de nuestros padres, abuelos. Yo conocía la misa que se hacía por otros años y tal, y me hacía ilusión venir con el niño. A su hermano le traje 2 años y a este no iba a ser menos. Y ahora, unos meses después, volverla a traer y confirmar lo que ya hicimos en su día, pues mucho orgullo y satisfacción. Algún bebé ha tenido la suerte de ser acompañado por 2 de sus 3 bisabuelas. Pues esto sí que no lo esperábamos. Seremos las únicas de toda la iglesia, ¿eh? ¿Las únicas bisabuelas? Sí, yo creo que sí, 2. Es que puedes tener una, pero 2 ya es un poco más difícil, ¿eh? 3 bisabuelas, que hay otra que no ha podido venir, que está en el pueblo. El Día de las Candelas volvió a ser la luz para una veintena de bebés de un barrio que se resiste a perder sus tradiciones.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana seguiremos con heladas generalizadas al amanecer, pero luego con un importante aumento de las temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana tendremos cielos despejados, con algún intervalo nuboso en el extremo norte. En las merindades subirán las temperaturas máximas hasta los 11 grados, las mínimas sin cambios respecto a hoy. En Miranda de Ebro y el Condado de Treviño, cielos despejados durante todo el día, máximas de 13 grados y mínimas de -1. Tiempo estable también en las comarcas de La Bureba y Montes de Oca. Subirán ligeramente las temperaturas máximas hasta alcanzar los 11 grados en las horas centrales del día. Según nos acercamos a la capital burgalesa, soplará el viento del nordeste. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas subirán un par de grados respecto a hoy. Hacia el oeste de la provincia, en la comarca de Odra Pisuerga, también se notará el viento del nordeste, que girará a norte según avance la tarde. El amanecer será frío, pero durante el día temperaturas agradables, en torno a los 14 grados. Tiempo similar en la comarca de la Arlanza, donde se prevé que los termómetros registren la mínima más baja de la provincia, -5 grados. En el sur, en la Ribera del Duero, amanecerán con algunas nubes, pero según avance el día, los cielos quedarán despejados, aunque se prevén nieblas a última hora del día. Las máximas rondarán los 12 grados. En la Sierra de la Demanda, tiempo estable. Soplará el viento del nordeste por la tarde. Los termómetros alcanzarán los 15 grados, mientras que las mínimas bajarán hasta los -4. En la capital burgalesa esperamos un día soleado, aunque con viento del nordeste. Suben las temperaturas máximas, pero bajan las mínimas. Para el sábado, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ligero ascenso, pero de cara al domingo, cambia el tiempo, cielos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en el noreste, temperaturas en descenso, salvo las mínimas. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen. Muy buenas noches.